Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en divoxradio.com. Bueno, ya estamos de regreso. A pesar de que el día está un poco helado, me saqué el chaleco porque me había dado un poco de calor. Y yo creo que la conversación que vamos a tener hoy día probablemente también dé para sacarse el chaleco, porque tenemos un gran invitado, una persona que conoce mucho, lo dijo Pablo, del tema de propiedad intelectual. Me tocó conocerlo hace ya varios años. Rodrigo Pucci es abogado de la Universidad de Chile, tiene un magíster en propiedad intelectual de la Universidad de Alicante, socio del estudio Bechat Barro y Feniger, y también presidente de la Asociación Chilena de Propiedad Intelectual. ¿Cómo está, Rodrigo? Bienvenido a Legal Lab. Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Mucho gusto y muchas gracias por la invitación, y también aprovecho de saludar a Pablo también, que lo veo acá en pantalla, así que muchas gracias por la invitación. Hoy vamos de lleno con las primeras preguntas. Primero, antes de entrar en terreno ya a lo contingente, por favor, cuéntenos un poco qué es la Asociación Chilena de Propiedad Intelectual, a quién agrupa, qué hace, cuál es su objetivo, cuál es su misión. Hemos tenido otras organizaciones en este programa, la Red de Gestores Tecnológicos, LES, pero nos gustaría conocer un poquito más de Achipi. A ver, mira, la CHIPI corresponde a la Asociación Chilena de la Propiedad Intelectual, que fue fundada ya hace bastante tiempo atrás, al menos unos 30, 40 años, y básicamente el propósito de esta asociación es promover y desarrollar y dar a conocer lo que es la propiedad intelectual como una herramienta que puede servir a la sociedad y a las comunidades para efectos de obtener protección de privilegios industriales, y de esa manera ir generando y desarrollando una comunidad que se erige en torno al conocimiento, en torno a la innovación, en torno a la tecnología. Y este es un tema que es bastante relevante, porque hoy por hoy cobra especial relevancia, sobre todo con el tema constitucional, que bueno, me imagino lo vamos a conversar en un rato más, pero la propiedad intelectual hoy por hoy es un tema que termina siendo un tema muy importante y muy relevante. Y de hecho, mira, sin ir más lejos, un pequeño parangón, o sea, todos vivimos los efectos de la pandemia, en donde evidentemente muchos nos tuvimos que estar encerrados bastante tiempo en nuestras casas, y no solamente a nivel chileno, sino a nivel mundial. Y si nos damos cuenta, la propiedad industrial e intelectual vino a suplir y ayudar mucho. ¿Y por qué lo señalo? Punto uno, si te pones a pensar, la pandemia se viene a solucionar a través de vacunas que vienen a tratar de salvar o a tratar de generar antirretroviral y todo este tema. Y evidentemente esto obedece al intelecto humano que se desarrolla a través de la ciencia. Y por otro lado, cuando estamos encerrados dentro de nuestras casas, estamos tal vez muchos disfrutando de libros, disfrutando de películas y disfrutando de muchas obras o juegos, todo lo cual corresponden a obras de propiedad intelectual. Entonces, por eso quiero que las personas que están viendo esto logren dimensionar la propiedad intelectual como una cuestión en la cual estamos todos los días en constante contacto con ellas. Desde el minuto que nos levantamos al agarrar nuestro celular, estamos en contacto con la propiedad intelectual. Oye, Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ahora yo voy con un par de preguntas de contexto antes de entrar de lleno a la conversa constitucional. Como dice Fernando, entró en vigencia luego de la publicación del reglamento las modificaciones a la ley de propiedad industrial. Cuéntale, porfa, a nuestros auditores, como por así decirlo, cuál es la relevancia o la importancia, los principales ajustes que se hacen, y el emprendedor que nos está escuchando, por qué es importante tener una ley de propiedad industrial, cómo lo beneficia a él o ella. Sí, gracias, Pablo, y bueno, te saludo nuevamente. Bueno, mira, la propiedad industrial está regulada por una norma que es la conocida Ley 19.039, que es una ley que es bastante vieja, bastante vetusta, pero a la vez se encuentra bastante en armonía con lo que son ciertas normas y principios que dicen relación con la propiedad industrial e intelectual. O sea, básicamente se protegen ciertas instituciones como son las marcas, las patentes, los diseños, los secretos industriales, indicaciones geográficas, una serie de instituciones que vienen hace mucho tiempo siendo usadas por parte de los emprendedores. Por ejemplo, las marcas son usadas por los emprendedores como las caras visibles, y aquellos que desarrollan innovación y tecnología muchas veces comienzan a patentar, sea a través de las patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales. Esta ley se encontraba un poquito viejita, por decirlo de alguna manera, y hubo que generar una actualización de la misma, y para ello se presentó un proyecto de ley que estuvo bastante tiempo entrampado en el Congreso, pero con motivo de otro tratado que se terminó aprobando por Chile, que era el Tratado de Protocolo de Madrid,
a nuestra asociación, que nos tocó participar dentro del Congreso y dentro de la tramitación, se le logró dar un apure o una agilización a la ley corta, la cual viene a modificar ciertas instituciones de la propiedad industrial. Básicamente se están incorporando ciertas instituciones que vienen a generar mayor amistad con parte de los emprendedores, y se introducen ciertas instituciones que pueden ser de bastante utilidad. Por ejemplo, dentro de las instituciones que se incorporan es una institución que es muy usada dentro del mundo en el tema de las marcas, que es la caducidad por falta de uso. ¿Qué es la caducidad por falta de uso? Básicamente corresponde a una institución en donde una marca no es un derecho absoluto a través del cual alguien puede bloquear el uso de otra marca, sino que en el fondo se permite que alguien que tenga una titularidad sobre una marca tenga como una suerte de carga de usarla bajo el riesgo de que el día de mañana, si alguien presenta una solicitud similar o presenta una oposición en contra de alguna solicitud de registro, pueda caducar la marca por el no uso de la misma. Por ello, la ley estableció nuevas causales que dicen relación con el tema de la caducidad por falta de uso, y ahí, bueno, va a ser muy interesante ver el desarrollo jurisprudencial de nuestros tribunales marcarios sobre este punto. Por otro lado, se introducen ciertas normas también, como se especifica mejor lo que son las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, también que estableciéndose una serie de causales, procedimientos bastante más sofisticados para obtener, y en definitiva abonándose con muchas producciones que se van generando productos que provienen de una determinada zona geográfica. Por otro lado, también se introducen nuevas instituciones como son los certificados de depósitos industriales, digamos. Antiguamente existían solamente en Chile los diseños industriales, esto es, aquellos que se protegían eran ciertas formas tridimensionales que lograban generar una impresión en parte del consumidor, y esto tenía que someterse a un procedimiento bastante largo, bastante engorroso, en donde existía una tramitación ante el departamento, había que nombrar perito, todo, una serie de antecedentes particulares, y en lo que dice relación con la nueva institución, básicamente se podrían... se presentaría perdón, que me está sonando. Se puede presentar una solicitud y se obtiene un certificado de depósito respecto a los diseños o respecto a los modelos de figura, y eso viene a facilitar mucho la labor de aquellas personas que pueden tener industrias textiles o de diseño o cosas por el estilo. Entonces, la ley vino básicamente a actualizar lo que es la propiedad industrial a instituciones que estábamos un poquito desajustadas a lo que es la tendencia internacional y a lo que es la realidad del mercado. Oye, y en línea tú mencionaste el Protocolo de Madrid, el Acuerdo de Madrid, que permite a los emprendedores, bien visto desde el punto de vista de Chile, presentar y tramitar marcas en varios países. ¿Cómo ves tú esto, o cómo podrías explicarle a nuestro público, a nuestros auditores, que podría esto impactar tanto en la vida de ellos, así como en el tráfico de este tipo de intangibles que vienen desde afuera hacia Chile? Bueno, mira, el Protocolo de Madrid es un tratado que tiene bastante tiempo, digamos, en el mundo occidental. Y bueno, nosotros como asociación, aquí estoy hablando a nombre de la asociación, nosotros nos opusimos dentro de lo que era su tramitación en el Congreso, por muchos motivos, digamos, que no vale el caso mencionar, porque en el fondo no quiero latearlos con temas como constitucionales u otros temas que pudieran ser relativos, pero digamos, el protocolo, cuando se concibe como una institución para efectos de implementarlo en un país, lo que se trata de realizar es que se presente una marca, por ejemplo, a través de la OMPI, que se gestiona una oficina de origen. O sea, yo puedo presentar una marca acá en Chile para que sea tramitada a través del Protocolo de Madrid, y luego yo voy designando distintos países, y si no hubiera ningún problema, se podría obtener fácilmente un registro de una marca en distintas jurisdicciones. Según la OMPI, aquellos que consideran que este es un sistema muy útil y muy amigable para los usuarios, se considera que viene a representar una forma bastante fácil de obtener un registro. Pero ahí es donde entramos nosotros en conflicto con esta institución, porque nosotros como Achipit no estamos muy de acuerdo con estos temas. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando vimos la realidad comparada de países con un ingreso per cápita similar al nuestro, como Colombia o México, resulta que el Protocolo de Madrid terminaba siendo un instrumento usado por grandes compañías internacionales, y las pymes nacionales de Colombia y de México resulta que eran bastante poco usuarias del sistema, porque termina siendo un sistema que al final igual puede terminar siendo bastante más complejo.
Pero bueno, ahí está en resorte la autoridad en tratar de generar los mayores elementos de facilidad para el sistema, y todavía este es un sistema que todavía no está en vigencia porque están todavía dictándose ciertas normas que dicen relación con el circulares, dictámenes, reglamentos para poner en vigor el protocolo de Madrid. Pero haciendo, en resumen, para bien cortito, el protocolo se supone que viene a simplificar el registro de marcas que nuestros emprendedores pudieran registrar en otros países, de manera tal de simplificar el sistema, y se supone que teóricamente debiera ser bastante más barato que ir por jurisdicción en jurisdicción, independiente de todas las consideraciones mencionadas que nosotros como asociación le hicimos ver a la autoridad, tanto a nivel del Parlamento como a nivel de la autoridad del Ejecutivo, que está representado en este caso por INAPI. Oye, Rodrigo, ya entrando, calentamos motores y entrando ya de lleno al tema constitucional. Se presentaron hace un par de semanas atrás normas sobre derecho de autor y propiedad industrial. Primero se rechazaron ambas, luego volvieron a entrar al plenario, se aprobó la de derecho de autor, se rechazó la de propiedad industrial, y el día de ayer se vuelve a rechazar. A opinión personal, creo que hemos pasado también de una demonización, de haber tenido una constitución donde se ponía predominaba el tema de la propiedad privada. Ahora hemos tratado de demonizar la propiedad. Y la propiedad intelectual, a mi parecer, está cayendo dentro de eso. ¿Podrías tú explicarnos un poco esta relación entre la propiedad intelectual y esta propiedad en general, esta propiedad que uno puede tener sobre su automóvil? ¿Cuáles son las diferencias y a qué apunta que existan los derechos de propiedad intelectual? ¿Cuál es su fundamento? Sí, mira, a ver, esto es súper interesante lo que me plantea Fernando, porque, a ver, yo creo que hay que entender un poco la propiedad intelectual desde sus orígenes para poder ir viendo de qué estamos hablando. Acá de lo que se trata básicamente de que el concepto genérico es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual, que a su vez tiene dos cabezas, por decirlo de alguna manera, o dos patitas en las cuales se sustenta, que es la propiedad industrial por un lado y lo que es los derechos de autor por el otro. Pues bien, dentro de estas dos categorías, si nos damos cuenta, una de las patitas fue reconocida por parte de nuestros constituyentes y la otra quedó fuera del régimen constitucional. Esto, francamente, para mí me hace pensar como un día muy oscuro para la propiedad intelectual. ¿Y por qué señalo ello? Si nosotros vemos los orígenes de la propiedad intelectual, nos debemos remontar al siglo XIX, cuando recién comenzó todo lo que es la revolución industrial, y en donde comienza a generarse una sinergia que vino a representar básicamente un cambio estructural de la producción de parte de las estructuras productivas, en donde comienza a haber un traslado desde la propiedad como se concibió desde el derecho romano, esto es la propiedad absoluta sobre la industria, sobre el campo, sobre las cosas, para empezar a dar nacimiento a la propiedad intelectual, esto es, hacia la protección de aquellas obras que pueda producir el intelecto. Y en el siglo XIX esto estaba recién comenzando, por lo tanto, nuestros constituyentes del siglo XIX creo que fueron bastante visionarios en este punto, en darle recepción a la tendencia que existía a nivel internacional de proteger la propiedad intelectual. Y la propiedad intelectual viene a proteger ello, viene a proteger las creaciones que nacen del intelecto, las cuales se pueden plasmar en obras intelectuales como cuadros, como libros, como obras de arte, que es el derecho de autor, pero también la creatividad humana se puede plasmar en soluciones a problemas de la técnica, como venir a solucionar problemas de salud, problemas de la industria, problemas de la agricultura y una serie de temas que en definitiva terminan siendo sumamente importantes para el desarrollo humano. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando vemos que los constituyentes del año 1833 y luego a través del establecimiento del Departamento de Propiedad Industrial, si me puedo equivocar con el nombre, en el año 1874, y luego en la Constitución del 25 y en la del 1980, se mantuvo inalterable lo que es la propiedad intelectual en sus dos cabezas, esto es, el derecho de autor y la propiedad industrial. ¿Por qué es importante este tema? Porque si nos damos cuenta, en el siglo XIX ni siquiera se hablaba de los conceptos como de la economía del conocimiento. Y ya existía una protección de la propiedad intelectual, lo cual vino a significar un reconocimiento a la dignidad creadora del ser humano como especie predominante que tiene la capacidad de crear un algo que permite generar un intelecto y que la sociedad de manera comunitaria le concede el privilegio o le confiere la facultad de
poder comercializar con exclusividad durante un tiempo determinado, que es básicamente la protección de la propiedad industrial. Por lo tanto, en este minuto, si nos damos cuenta, las actuales normas que están siendo llevadas a la posible aprobación de septiembre, está la propiedad intelectual, pero solamente con uno de sus elementos, dejando fuera la propiedad industrial, en donde si nosotros nos damos cuenta a nivel comparado, todas las economías pujantes basan o tienen como pilar estructural la propiedad industrial. Y en este sentido, quiero hacer referencia al concepto de muchas empresas, que lo estamos hablando hace un rato con Pablo, que lo comentábamos, que era el tema de las startups o empresas en donde existen muchas personas que tienen la capacidad creativa de ir desarrollando soluciones y que resulta sumamente justo que puedan tener protección a su dignidad creadora, que en definitiva viene a corresponder derechamente a un derecho humano que debe ser considerado, y de hecho que fuera considerado por las declaraciones de derechos humanos del hombre. Por lo tanto, yo creo personalmente que es un día muy triste para la propiedad industrial, que creo que pudiera, ojalá, a través de la Comisión de Armonización, ignoro los detalles o los reglamentos por los cuales pudiera reavivarse este tema, pero yo creo que, francamente, nosotros en vez de nuevamente llevar la vanguardia que nos llevaron nuestros constituyentes del siglo XIX, en este minuto estamos mirando hacia atrás y estamos mirando hacia otro tipo de economía que no logro percibir hacia qué lado va. Sobre todo considerando que en la actualidad estamos en una economía del conocimiento en donde para nadie es un misterio que el gran activo de las grandes compañías internacionales, y no en este sentido no quiero hacer un poema de ellas, sino que básicamente las economías más desarrolladas que muchas veces nosotros estamos mirando, basan su riqueza precisamente en la propiedad intelectual, y en esa capacidad creadora luego se podrán generar las utilidades que derivan en un círculo beneficioso o virtuoso que permite generar empleo, mayor valor hacia los productos, mayor nivel de remuneraciones, mayor recaudación de impuestos, para precisamente luego corregir aquellas fallas del mercado, que viene a significar corregir y generar mayor cantidad de bienes sociales, que resulta del suyo lógico, que es un deseo de parte de nuestra sociedad. Por lo tanto, yo creo que en este minuto es un tema que está muy candente. Me parece que no podemos desaprovechar esta oportunidad histórica que se está dando de que si estamos frente a un proceso constituyente en donde creo que es un imperativo moral proteger la propiedad intelectual, en tanto es un elemento que reconoce la dignidad humana, en donde se permite proteger la creatividad del ser humano y que permite en definitiva también desarrollar una economía integradora en base al conocimiento y en base al respeto de la dignidad humana. ¿Sí? En definitiva es un tema que es bastante, que puede sonar un poquito snob, pero es un tema que resulta ser bastante importante desde el punto de vista de la estructura y del tipo de crecimiento que queremos para nuestro país en el mundo actual y en el futuro. Oye, Rodrigo, de hecho una respuesta como súper completa, y vamos a seguir retomando vamos a retomar este tema a la vuelta de nuestra pausa musical. Vamos de hecho de inmediato a nuestra segunda pausa musical. Esperen, ¿no? Porque volvemos en breve, porque nos quedan más preguntas sobre el tema constitucional y sobre todo de algunas iniciativas que está haciendo Achipi en conjunto con otras organizaciones. Así que para sensibilizar y socializar este tema en la comunidad. Así que vamos y volvemos de inmediato. Nos vemos. Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional. Marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad, cloud computing y mucho más. Todos los miércoles a las 17 horas, junto a Catalina Becio y sus invitados. Solo por Divoxradio.com.